Hola, ¿qué tal? Esto es Real Biopolítica. Soy Iván Loreto, anfitrión. ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos aquí? Centrado en la relación entre el cambio climático y la población en la prehistoria y en la fachada atlántica de la península ibérica. Suena cuento chino, pero no es cuento chino, es algo real. Es algo que sucedió y que puede ayudar a entender qué pasó después. Aquí tenemos al doctor Fernández López de Pablo, catedrático de la Universidad de Alicante, que muestra los gráficos que componen el estudio. O sea, esto es algo real, hecho por gente seria. Y aquí puedes ver todo el trabajo que han hecho para conseguir esa investigación. Es un trabajazo enorme. Conseguir datos, cuadrarlos, tabularlos, analizarlos y sacar conclusiones. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque la historia se puede repetir o simplemente se puede reproducir otra vez ingeniería, con ingeniería social y algo de geoingeniería y con la tecnología que tiene la élite. Si sabes lo que pasó antes, y tienes la tecnología para eso, puedes reproducirlo posteriormente. O sea, para esto es, ¿por qué? Porque en un laboratorio social, por lo general, y para un laboratorio social necesitas un skate como el show de Truman, ¿entiendes? Necesitas eso. Pero ¿cómo puedes tú crear esos ambientes tipo show de Truman? Es imposible. Lo que puedes hacer es crear estímulos en las poblaciones para ver cómo se comportan, o simplemente investigar los estímulos que existieron anteriormente en las poblaciones y ver cómo se comportaron estas. Y para eso necesitas los datos, ¿no? ¿Cómo se comporta la gente frente a una sequía, tanta densidad de gente, con tanta tecnología? ¿Cómo se porta? Sí, ya. ¿Cómo se portaría ahorita? Si pasa lo mismo, pero tienen tanta tecnología y tienen tanta densidad de gente y tienen tantos otros factores más. Eh, pronostico que se portarían así. Pero para eso necesitas saber toda esa historia de los cientos de miles de años que ha vivido el hombre. Tienes toda esa historia, puedes predecir muchas cosas. No es que seas un profeta, simplemente estás prediciendo científicamente. ¿Ves? Bueno, el largo estudio ecológico ha desentrañado las dinámicas demográficas de las últimas poblaciones de cazadores-recolectores en la fachada atlántica de la península ibérica durante un periodo de la prehistoria en el que hubo grandes cambios climáticos y transformaciones medioambientales. Ya hemos hablado también anteriormente de la península ibérica y cómo vinieron otras poblaciones aquí. Año 2000 vienen poblaciones del Cáucaso, las poblaciones del Mar Negro, de las estepas, vienen todos ellos acá. Después de 2000 años y tanto, vienen otras poblaciones también de las estepas, y por eso tenemos a los reyes, a las princesas suevas de Galicia, ¿no? Acá está. Esta zona de acá más arriba de Portugal, esto es Galicia. Está más arribita de Portugal, acá. Arribita de este cuadrado grande que es la B, acá. En la sección A de esta figura puedes ver acá. ¿Ves? Galicia es. Entonces, vemos después toda esa situación, ¿no? Cómo se origina, ¿no? Porque hubo un cambio climático, las poblaciones poco a poco comienzan a desplazarse. Cuando vimos el origen de los pueblos del mar aquí en Real Biopolítica, también vimos cómo aparece un factor que es el mismo que comienza a aumentar la población. Entonces las poblaciones aumentan y se dividen y se desplazan poco a poco, poco a poco, poco a poco, y al final se abalanzan contra el Mediterráneo oriental. Todas estas poblaciones. ¿Por qué? Porque hubo un factor de crecimiento que empujó uno tras otro. También hay factores de decrecimiento que empujan a un grupo hacia otro grupo, hacia otro territorio que no está en decrecimiento. Y así comienzan a juntarse. O sea, hay varios patrones de conducta de las masas, de las poblaciones humanas. Si tienes toda esa información, imagínate una élite con toda esa información y con la geoingeniería y con toda la tecnología para provocar esos factores y esos estímulos. ¿Te imaginas? ¿Mm? La investigación que estás viendo acá se marca en la época de la transición Pleistoceno-Holoceno, hace ahora entre 18.000 y 7.000 años, o sea, entre los años 16.000 a.C. y 6.000 a.C., entre esos años. La comunidad científica ha demostrado en los últimos años un renovado interés por conocer la relación entre cambio climático, población y recursos en la prehistoria. ¿Qué significa? Relación entre cambio climático, la población y los recursos para sostener esa población. Lo están viendo en el tema de la prehistoria, pero ¿qué tal si lo ves actualmente? Cambio climático con geoingeniería, población con ingeniería social y recursos con tecnodictadura alimenticia.
Ya hemos hablado de todo eso aquí en Review Política. ¿Qué tal si combinas todo eso y creas un nuevo mundo al servicio de una élite? Esto estamos tratando acá en Review Política, por eso todos estos temas tienen mucho que ver con la Review Política. Ahora bien, en el escenario actual del cambio climático debido al calentamiento global por las emisiones de CO2, ya, esto no está todo probado. Si hay emisiones de CO2, pero ya hemos visto cómo en la prehistoria había también emisiones de CO2 y había cambios ambientales y cambios en la conducta de los seres vivos que existían en ese tiempo. Hemos visto, y no había en ese tiempo chimeneas, nada de eso. No había ni chimeneas, ni fábricas, no había nada de eso, y igual había cambios. Así, bueno, ¿qué pasaría con estas emisiones de CO2, no? Ahora quieren colocar este tema de los impuestos ambientales, ¿no? Los impuestos verdes, la economía verde. Eso vamos a hablar también después. Cambio de CO2 y el efecto invernadero tiene un reflejo del descenso del nivel del mar y del incremento del acidez sobre los ecosistemas, aspectos que impactan en la sociedad y la economía. ¿No? O sea, mucho CO2, calentamiento global, efecto invernadero, que impactan el nivel del mar. Ya sabemos que todas las ciudades, que una gran cantidad de ciudades están cerca del nivel del mar. Si le sube 50 metros, se acaban las ciudades. El nivel del mar, subes el nivel del mar, hay aridez, ¿no? Hay aridez sobre los ecosistemas. Eso, o sea, más agua, más aridez. O sea, ¿por qué? Porque cuando sube el nivel del mar, ¿de dónde viene esa agua? Ya, pues, se chupa de algún sitio. Entonces, de esos sitios donde se chupa el agua, para aumentar el nivel del mar, eso crea la aridez. Entonces, esos sitios donde se vuelven áridos, esos lugares, donde el agua se chupa, se succiona para aumentar el nivel del mar. Entonces, solo unos cuantos centímetros sobre el nivel del mar implica, a nivel de toda la superficie del mar, implica que esa agua viene de algún sitio, o viene de los polos, o viene simplemente de la tierra continental, de la zona continental, esa agua, para llenar esa lámina de 2 centímetros en la playa y en el mar adentro. Para llenar esa lámina tiene que absorberse el agua de la zona continental. Entonces, esa zona continental termina seca. De algún sitio viene. Entonces, tenemos toda esa situación. Ya hemos visto cómo era antes, ¿no? Antes, pues, había ríos por todos lados, riachuelos y todo. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo el tema. Acá, en este contexto, el estudio del pasado humano aporta una perspectiva de largo recorrido para comprender la capacidad de adaptación y resiliencia a cambios climáticos y transformaciones ambientales. O sea, ¿qué tanto puede el hombre lidiar con estos medios y qué estrategias usan las poblaciones, los seres humanos, para lidiar con estos problemas ambientales? Acá, este mapa que les estoy mostrando indica en la parte A, que es esta parte de acá, la parte superior derecha, es la ubicación de la fachada atlántica en la península ibérica. En la parte B, que está acá, es la distribución de los sitios de caza y recolección posteriores al último máximo glacial, conocido por el LGM, Last Glacial Maximum, en la región de estudios. Esto que está acá. Es los sitios de caza y recolección. Acá lo pueden ver. Sitios de caza, sitios de recolección. Esos son los puntitos que están acá en rojo, lo que han encontrado, ¿no? Los restos muy, pero muy antiguos de esto. Durante ese último máximo glacial que está entre los años 16.000 a 6.000 antes de Cristo. Ya hemos visto que el año 9.000 más o menos, el año 6.000, perdón, el año 6.000 antes de Cristo, Inglaterra, que está arriba de este mapa B, estaba unido a Europa. De tal manera que el Támesis y el Rin se unían y formaban otro río chiquitito que tenía su desembocadura en el Atlántico. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque en ese tiempo no había tanto nivel del mar, era un poco más bajo el nivel del mar, y por lo tanto había un gran promontorio de tierra entre Inglaterra y el continente, y estaban unidos. Ese es el máximo glacial. El máximo glacial crea eso, porque absorbe esa agua y la playa se hunde, se va más allá, se hunde, se va más alta mar, se va la playa. Pero cuando eso termina, otra vez se vuelve a inundar y esta zona que está cerca al polo comienza a inundarse y se vuelve una isla Inglaterra.
Y ahí comienza todo el tema de Londres y todo eso, y se crea un imperio de ultramar, hay factores que crean ese imperio de ultramar, ¿no? Y hay factores que mantienen unida a la Commonwealth. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, todo es un proceso que sucede durante siglos, y si alguien conoce esos procesos, puede manejar la historia. Bueno, esa es la A, ¿no? Ahora vamos a ver acá, la B es esto, son las zonas de caza durante ese momento, zonas de caza y recolección, los puntos rojos, acá lo puedes ver. En esta zona de Portugal, bastantes, hay acá. La C y la D, esas que vemos acá, la C y la D, la C y la D, es la concentración de sitios del Mesolítico tardío, en los estuarios del Muge y el Sado, respectivamente, ¿no? El río Tagus, o Sado, y el río Muge, que está acá. No, pero el río Sado está acá. El río Muge está acá. En la C es el río Muge, es el estuario del Muge, y la D es el estuario del Sado. Y aquí está toda esa concentración en el Mesolítico. Y lo puedes ver aquí en la B, en estos cuadraditos, en estos rectangulitos rojos. Ahí está, ahí se concentra, durante el Mesolítico. ¿Qué significa? Primero es el Paleolítico, que es todo esto que ves acá, en la B, todo eso es Paleolítico, y después viene el Mesolítico, y después viene el Neolítico. Para que se dé el Mesolítico, aparece un cambio ambiental. Aparece un cambio ambiental que es el que estamos hablando. Aparece eso y la gente se concentra. Se concentra en estos sitios, que están acá, en estos sitios C y D. Porque como hay menos recursos, buscan juntarse. Es lo que estoy explicando antes, ¿no? Se juntan en los lugares donde hay recursos y abandonan nuestras zonas. Bueno, entonces aquí es donde puedes ver toda esta investigación. Toda esta investigación. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Vamos a ver acá. Vamos a ver. Acá tienes esto. Ya, esto es el trabajo que han hecho. El PROPSE de la población comparado con 1000 simulaciones Bootstrap de un modelo nulo exponencial ajustado. Es decir, lo hacen en la computadora. Usan simulaciones a computadora para saber qué pudo haber pasado. Y es lo mismo que hacen ahora. Ahora también hay grupos que están haciendo estas simulaciones a computadora de lo que va a pasar cuando hay un cambio climático. Entonces, hay eventos, el COP2, el evento PENTAS, ciberpolígono, todo eso se usa en una simulación a computadora, se reúnen, hacen la investigación y después pues, te dicen que va a pasar tal cosa, que puede pasar tal cosa, hay que tener cuidado y termina pasando, ¿no? ¿No? Se reúne, la élite se reúne, hace sus simulaciones y todo eso. Pero solamente que aquí en este caso se está haciendo para entender la historia pasada hace mucho tiempo, en lo que se llama la prehistoria humana. Es así. Pero también lo pueden usar las élites para ver si usamos esta tecnología, si no usamos esto, ¿qué pasará? ¿No? Acá lo puedes ver, ¿no? En la B es la tasa de crecimiento dinámico basadas en la primera, para las fechas de radiocarbono de la región atlántica. O sea, han usado el radiocarbono. Ya hemos visto, pronto vamos a hablar también de radiocarbono, que ya creo que hemos hablado antes, ¿no? Es esta fecha de acá. La C es la distancia entre todos los sitios en segmentos de tiempo de 500 años, intervalos escalonados de 50 años, que estos son los escalones, ahí está, escalones de 50 años, lo que demuestra la concentración de sitios antes de este problema y una tendencia hacia una mayor densidad de sitios a partir del Holoceno temprano. O sea, cuando se da el Holoceno temprano hay una concentración. Acá lo puedes ver, mira. Aquí antes estaban así esparcidos, aquí comienza a crecer, 14.000, están así, se medio esparcen, 12.000 a 10.000 comienzan a juntarse y ya en el 8.000 ya justamente cuando aparece Doggerland, cuando Doggerland desaparece, ¿no? Cuando ya empiezan todos esos cambios climáticos que modifican toda la orografía de la zona. O sea, antes podías ir caminando desde Inglaterra hasta Alemania sin problemas, todavía no existían ni esas palabras, nadie sabía qué cosa era Inglaterra ni Alemania, pero podías caminar desde la actual Inglaterra, lo que es la actual Inglaterra, a lo que es la actual Alemania hace 8.000 años, podías ir caminando, ya no podías. O sea, todo había cambiado. Ahí cuando todo cambia, se juntan acá más personas, ¿ves? Acá, 8.000 antes de Cristo, acá lo tienes. O sea, esa es la separación que hay, ya comienzan a juntarse bastante, ya no están tan esparcidos como antes, acá están recontra esparcidos, acá también, y acá se juntan. A eso se refiere. Y la parte de acá es la temperatura
de la superficie del mar de la costa atlántica ibérica y una media móvil de 400 años de la serie de isótopos de oxígenos del núcleo de hielo que han utilizado. O sea, han buscado también núcleos de hielo y han visto el clima de la temperatura del mar, de la costa atlántica ibérica, o sea, la costa de Portugal, la costa de Galicia, la costa de León, la costa de esa zona, ¿no? Las escalas, o sea, las escalas acá son de unos 400 años, ¿eh? Acá ves esas escalas. Acá lo tienes, ¿no? Como la temperatura comienza a subir. Ya, está la temperatura, 6, ¿no? La temperatura de la superficie del mar. En el año 8000 comienza a subir la temperatura, o sea, el clima se vuelve más caliente. ¿Por qué aumenta la temperatura? Porque está absorbiendo más energía del sol. Se aumenta la temperatura, más energía del sol, la gente se aglomera, ¿no? Y comienzan a haber cambios. ¿No? Cambios en la población, ¿no? Cambios en la población. Acá está, ¿no? La población comienza a juntarse, se aglomera y aquí está todo esto. Acá lo puedes ver, ¿no? Lo puedes ver acá. ¿Cómo se origina todo esto? ¿Mm? Acá está. Entonces, eso es lo que sucede acá. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué más tenemos? Acá vamos a ver un video. ¿No? Creo que lo ves. Y aquí está hablando de su investigación. En ese trabajo se analizan las adaptaciones de carbono 14, con la finalidad de construir cambios relativos en el tamaño de la población y estudiar su relación con las transformaciones en la dieta y los sistemas de asentamiento durante ese periodo. Relaciones en la dieta. Significa que se puede ver que si lo trasladamos a la actualidad y si hay un cambio climático, entre comillas, producido por geoingeniería, empiezan las relaciones con la dieta. ¿La dieta cuál es? La carne sintética. Pues. Esa es la dieta. O sea, si cambió la dieta aquí, también va a cambiar la dieta cuando creen otro evento acá, actualmente. El trabajo tiene una evaluación de adaptaciones humanas a los cambios climáticos y transformaciones ambientales del tránsito en el último periodo glacial. Acá lo puedes ver, ¿no? Y acá puedes ver ¿ves? Los mismos gráficos que estamos mostrando. Acá te lo explica mucho mejor. Entonces, aquí tenemos una primera fase de crecimiento demográfico durante el último periodo interestadial del Pleistoceno, hace unos 14.000 años. Es la última fase del crecimiento demográfico. Aumenta la población hace unos 14.000 años. Y viene la tercera fase, ¿no? Aquí te están conversando sobre eso. ¿No? Inicios del episodio climático, que se llama Drías reciente. Hace unos 12.800 años empieza ese Drías reciente. Este último episodio de empeoramiento climático parece asociado a un descenso en el tamaño de la población, cuya distribución territorial mostraría un patrón más disperso. Desciende el tamaño de la población durante ese episodio climático frío. Este estudio pues señala, acá puedes verlo, acá ese estudio señala una última fase de crecimiento demográfico que comienza hace unos 8.300 años, coincidiendo con un evento llamado el evento climático del 8.2, en el que la temperatura global del planeta bajó unos 2 centígrados, y el cambio en las corrientes marinas incrementó la productividad biológica en los estuarios de los principales ríos Tajo y Sado. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, en el Tajo y el Sado, o sea, bajó la temperatura global 2 centímetros y comenzó a cambiar las corrientes marinas, aumentó, como bajó la temperatura, se volvió como lo del mar peruano. El mar peruano es bajo en temperatura, y por lo tanto hay bastantes especies marinas. Lo mismo pasó en esta zona. Hubo bastantes especies marinas y producto de eso comenzó a haber más recursos, más pescado, y la población aumentó en este evento climático. Los pobladores pasaron, entonces, ¿qué pasa? Comienzan a concentrarse en torno a estos espacios, lo que les permitió una explotación más intensa de los recursos acuáticos, así como un rápido crecimiento demográfico.
la gente se concentra en unos lugares y esos lugares también comienzan a producir y comienza a crecer la población otra vez. Es decir, hay un cambio climático, algunas zonas se vuelven áridas, se vuelven estériles para conseguir recursos y la gente se concentra en zonas donde sí hay producción de recursos, donde sí hay recursos y ahí los que quedan se concentran ahí y empiezan otra vez a crecer nuevamente. Entonces, esto me llamó bastante la atención, ¿no? Entonces, hay una relación entre crecimiento demográfico y los cambios en la productividad marina observadas en los estuarios. Los pobladores fueron capaces de generar respuestas adaptativas exitosas tanto en la dieta como en el patrón de asentamiento durante el periodo mesolítico, hace unos 8.300 años, y crecieron en tamaño y densidad por una mayor dependencia de las fuentes de alimentos marinas. ¿Mm? Ya, ¿qué significa? ¿Qué pasaría si una élite quiere usar esta investigación o estas ideas? Simplemente hay un cambio climático, la gente se va a concentrar en lugares donde haya amplios recursos, y la élite va a crear estos lugares donde haya amplios recursos, los va a concentrar en la ciudad de expresión, les va a entregar recursos, alimentos hechos con biotecnología, con bioreactores, y va a darse cuenta que es posible que la gente aumente su población si les dan esa cantidad de alimentos, pero también pueden controlar la población si controlan la cantidad de alimentos que le dan a las personas. Es lo que vimos en Sol y Hermín. No había galletas para todos. Es así como puedes evitar que después de la catástrofe la gente vuelva otra vez a prosperar, vuelva otra vez a medrar, a aumentar su población. Creas una catástrofe con ingeniería, la gente se concentra en las ciudades y les das alimento graduado para evitar que se multipliquen y vuelvan otra vez a crecer. O sea, puedes controlar así la población. Así puedes controlar esta población. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se puede manejar todo con tecnología adecuada? Porque en los ambientes normales la gente otra vez vuelve a crecer, vuelve a incrementarse, bajo ambientes normales. Pero ¿qué tal si se crea un laboratorio controlado a través de ciudad de expresión? Te dejo con la idea, para que te des cuenta qué puede pasar después cuando aparezca la segunda fase, ¿no? Ya no es quédate en tu casa, ¿no? Ahora es cambio climático, sigue quedándote en casa con el infierno climático. Bueno, eso es todo, nos vemos en otra ocasión, saludos.